Como vimos, los colegios fueron inventados en la sociedad industrial para responder a las necesidades de esa sociedad. Querían generar gente útil, pero no pensante. Y vimos que se concentraron particularmente estamos hablando de la época del siglo XIX, en Inglaterra hablaban de educar en las 3R, Reading, Writing and Arithmetic. O sea, lo más importante era la lectoescritura. Y esto hay que tener en cuenta que va de la mano con lo que ellos veían como inteligencia. Por una parte, sin duda, el enfocarse en la lectoescritura para ellos era generar gente útil, sí, pero no disidente, no pensante. Por eso mismo las humanidades se restringían. Pero la noción de la inteligencia imperante es que la inteligencia era lineal y progresiva y en el sentido estricto era una habilidad lógico-matemática. Esta noción, que se va a perpetuar en el tiempo, incluso va a llegar un minuto en que van a pretender medir la inteligencia. Entonces ya en el siglo XIX surgen los primeros tests para medir lo inmedible. Galton crea su primer test y luego Binet lo perfecciona, como una idea de que eso es la inteligencia, que se puede medir y se establece una curva de lo que se va a denominar coeficiente intelectual entre lo que podríamos decir el nivel más bajo, son aquellos que se denominan, comillas, imbéciles, y el nivel más alto, el promedio tenemos arriba, y el nivel más alto son aquellos que son superdotados. Evidentemente que esta idea de que la inteligencia es una, puntual, específica y medible, va a llevar a que estos tests sean ocupados para muchas cosas. Se va a usar el test particularmente para ver y predecir el futuro de alguien y por lo tanto los tests van a ser usados incluso hasta el día de hoy en los colegios como algo que predice el futuro de sus alumnos. Pero por otra parte, durante comienzos del siglo XX se usaron particularmente para todas las políticas de eugenesia y específicamente de esterilización de ciudadanos. ¿Por qué? Porque se tenía esta idea de que el ser humano era una especie más que también evolucionaba y podíamos ayudar a la evolución. Y por tanto, si lográbamos esterilizar a aquellos que genéticamente eran inferiores, íbamos a tener una sociedad mejor. Por lo tanto, esto se usó muchísimo en los totalitarismos, específicamente en los años 30, particularmente no solo en Europa, sino que también está una corriente imperante incluso en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Pero esta noción de la inteligencia hoy está superada. Vemos que ya el año 92 de Mainstream Foundation mira la inteligencia como algo como saber moverse en el mundo, que parece ser distinto que simplemente poder resolver problemas lógico-matemáticos. Y luego aparecen autores como Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, que plantea que no hay un tipo de inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias y que la inteligencia lógico-matemática es simplemente una de ellas. Y que si uno no posee otras inteligencias, esa inteligencia no garantiza per se el éxito o el fracaso de una persona. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno tiene una gran inteligencia lógico-matemática, pero no tiene inteligencia interpersonal e intrapersonal, va a fracasar. Y esa es la razón por la cual, si ustedes miran el curso de ustedes y aquellos que eran los flojos, aquellos que no estudiaban, aquellos que ustedes no habrían dado un peso por ellos, ni sus padres ni ellos mismos, hoy día pueden ser gente tremendamente exitosa y aquellos que eran académicamente brillantes suelen muchas veces no brillar en el futuro. Ahora, esta idea de Gardner, otros autores como Sternberg la mezclan de distintos modos y luego aparece Goleman, que habla de la inteligencia emocional, que estuvo tan en boga y tan de moda. Bueno, hoy les voy a presentar la visión de Kieran Egan, que no habla de inteligencia, sino que se refiere a herramientas que nos permiten entender el mundo. Entonces él habla de distintos entendimientos. Y estos entendimientos no vienen solos, no es biológico, no llegan de la nada, como diría las etapas de Piaget, que simplemente llegan biológicamente en la medida que uno crece, sino que estos pueden adquirirse o pueden no adquirirse en la medida que uno se educa. Y tienen que ver con el lenguaje. Un lenguaje poco sofisticado entiende el mundo de una cierta modo y en la medida que el lenguaje se va sofisticando, podríamos decir, el primer entendimiento es el entendimiento somático que viene con el cuerpo, luego viene el entendimiento que viene con el habla, que él lo llama mítico, luego él habla de un entendimiento que viene con el leer y escribir, que él lo llama romántico, luego viene un entendimiento que nace en la medida que la persona comienza a hacer generalizaciones y establecer teorías mentales y metanarrativas para explicar su realidad, que él llama
entendimiento filosófico, y finalmente un porcentaje muy pequeño de la población, quienes han logrado tener un entendimiento filosófico muy sofisticado, pueden llegar al último entendimiento que él denomina el entendimiento irónico. Entonces, estos entendimientos no es que uno anule al otro, sino que todos podemos poseer todos. No todos van a llegar a poseer todos. Y sobre todo hay que entender que el irónico es un porcentaje muy mínimo de la población. El filosófico también es un porcentaje menor de la población. La gente que sale del colegio y tiene el currículum completo, la gran mayoría solo llegan al romántico. Algunos llegan al filosófico. Y muy poco, jamás en el colegio no se llega, sino que en la vida posterior, ni siquiera en estudios de pregrado, sino que en estudios de posgrado uno llega al irónico. Pero la idea es que estos entendimientos se sumen y una persona que es irónica es a su vez filosófica, es a su vez romántica, es a su vez mítica y siempre es somática. Yo no he visto en ninguna parte cerebros con patas. Tenemos cuerpo y no lo podemos dejar en la casa.